Podemos comenzar dentro de la vía química, podemos hablar de que la lucha contra el sarro se desarrolla actualmente y en la mayoría de casos por esta vía, es decir, amparándose en la vía química, lo que en nuestra opinión representa un enfoque erróneo y costoso, tanto para la propia industria como para la sociedad. La cuestión es que no se trata el problema, sino las consecuencias. Es como si teniendo un proceso de infección en el cuerpo tomáramos alguna medicación para bajar la fiebre o el dolor, que es precisamente la manifestación y consecuencia de la infección. Hasta que no detengamos la infección no va a desaparecer la fiebre o el dolor. Veamos a continuación algunas características de estas alternativas químicas. Comenzaríamos con ablandamiento o descalcificación, se le conoce de las dos formas. Yo doy por supuesto que la mayoría de ustedes conoce esta alternativa porque seguramente la están utilizando desde siempre. Si hay participantes que vienen de la parte industrial, del rubro de industrias, pues por ejemplo seguro que todos tienen calderos de vapor y están utilizando esta vía, esta alternativa. Esta solución es paliativa, es costosa y no resuelve el problema, sino que lo alarga en el tiempo. Esta alternativa consiste principalmente en rebajar las incrustaciones de sarro, eliminando parte de la carga calcárea del agua sin atender al problema en origen. De esta forma, rebajando la carga calcárea, se consigue reducir el volumen de incrustación, pero no se consigue detenerlo, con lo que los elementos se verán afectados de manera progresiva cada vez más por las incrustaciones. Les voy a dar un ejemplo. Si en lugar de tener un agua con 50 grados franceses de dureza circulando por mi instalación, el agua la paso por un ablandador y consigo una dureza de 25 grados, pues quiere decir que tendré la mitad de fuerza, tendré la mitad de incrustación. Y en lugar de tener, por poner un ejemplo, 4 milímetros al año de incrustación en una tubería, tendré 2. Pero lo que sí que es cierto es que cada año sumaré 2 milímetros más a la incrustación que ya tengo existente de años anteriores y que voy sumando. Hasta que llegue un momento en que mi tubería o mi resistencia o el elemento en cuestión quede totalmente colapsado, totalmente inoperativo. La excepción a esto son los calderos de vapor, como ha comentado antes Gary, en los que prácticamente se eliminan todas las sales minerales, porque además es prescripción del fabricante que el agua tiene que dejarse con menos de 10 ppm, con menos de 10 partes por millón de dureza, lo cual conlleva unos costes importantes, como veremos a continuación, por ablandamiento y por vacunación para poder luego regular el pH. Para mencionar cuáles son los costes de esta alternativa, lo primero que tenemos que señalar es que principalmente son económicos y que además estos costes vienen repercutidos por cada metro cúbico de agua que nosotros pasemos por la cubeta de un descalcificador o de un ablandador. Necesitamos agua que compramos en ocasiones a precio de oro, agua que utilizamos para lavar las resinas y que luego la vamos a desechar. La ratio viene a ser de un 6 a un 8% del total del agua que se ha descalcificado. Les doy un ejemplo. Si ustedes ablandan 1000 metros cúbicos de agua al día o a la semana, pues para lavar las resinas necesitarán ustedes entre 60 a 80 metros cúbicos de agua para lavar, como les comento, las resinas. Más materiales que hay que comprar, pues las resinas es un elemento epóxico que requiere una sustitución. Estas resinas tienen una duración establecida de 3 a 5 años máximo y dependen de las condiciones de trabajo del proceso en el que se esté trabajando, pues hay que cambiarlas a los 3 años, a los 4 o se llega a los 5. Tenemos costos por reparaciones y mantenimiento de los elementos por causas causados por corrosión o por averías. Tenemos costos implícitos por mano de obra para reparaciones, para inspecciones, para controlar, por ejemplo,
las válvulas de los ablandadores y ver si están cumpliendo el pH como está. Hay una cuestión importante que no solemos medir económicamente, pero que tiene un coste social, comentábamos antes, y es la contaminación medioambiental. Esta es una cuestión muy importante que cobra relevancia cada día más. Tenemos una evacuación del agua que hemos utilizado para lavar las resinas y que al final del día, al final del proceso, simplemente lo que hacemos es vaciar o bien a la huerta o bien a una estación de tratamiento que tiene un coste también por tratar estos residuos altamente contaminantes con sales, ¿no? Por último, tenemos, como consecuencia también de este proceso de ablandamiento, en el que se produce realmente un intercambio de sales minerales, como veremos posteriormente, pues tenemos una corrosión de los materiales por un desfase, por un desequilibrio del pH. La consecuencia de esto es que esto acorta la vida útil de los elementos tratados con descalcificación. Si una termoeléctrica, por ejemplo, tiene una vida útil en diseño de 10 o de 11 años, pues quizá en el año 6, 7 u 8 de vida, después de haber estado 8 años trabajando a base de agua descalcificada, pues se nos produzca una grieta en lo que es la pared de la terma, del calefactor, y tengamos simplemente que reemplazar este conjunto por otro. Ese es el significado. Continúo con otra diapositiva. Seguimos hablando de otra alternativa por la vía química. Existen muchas más, pero no tenemos tiempo para tratarlas todas. Tenemos filtros de polifosfatos, tenemos los famosos ánodos de sacrificio, compuestos de zinc, que se emplean también en este caso para calderas que calientan a nivel doméstico, pero en este caso nos vamos a detener en la ósmosis inversa, tecnología que está indicada, en nuestra opinión, para potabilizar agua. La ósmosis inversa es una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana semipermeable que permite que el agua pase simplemente solo en un sentido, con una presión osmótica de 2,5 kilos, y a través de esta membrana se eliminan moléculas, partículas presentes en el agua. En nuestra opinión, esta opción está indicada para la producción de agua potable o en casos en que necesitemos que el agua tenga parámetros muy específicos. Podríamos hablar, por ejemplo, de agua que vamos a utilizar en quirófanos, en diálisis o en esterilización de elementos de material quirúrgico, ¿no? Si necesitamos un agua con una parametrización muy específica, entonces podríamos utilizar el ósmosis. Pero desde luego no tiene sentido que eliminemos del agua todas las sales minerales simplemente para eliminar el carbonato de calcio y no tener problemas de sarro. Los costes de esta opción son desorbitados, tanto económicos como medioambientales. Económicos porque el agua que se emplea en el proceso podemos tener un rechazo del 80 al 90% del agua, dependiendo de la cantidad, de la calidad de la membrana. Si se utiliza, por ejemplo, membranas americanas del tipo FilmTech, estas suelen llegar al 92% de filtración. Eso quiere decir que el 92% de filtración supone el 92% de rechazo de agua. Y evidentemente un coste social increíble porque estamos desperdiciando un 80 o un 90% del agua que estamos utilizando en esta tecnología. Hemos visto casos, yo quiero recordar, no sé si fue en Pisco o en Tambo de Mora, me parece que fue en el sur, en que el agua la compran en cisternas para utilizarla en ósmosis en plantas industriales. Yo creo que fue en una visita con Gerardo, no sé si se acordará, en la que estuvimos. Y como hemos dicho, la compran y desechan luego hasta el 80% de un agua que han pagado a precio de oro. Otro coste económico son las membranas, material muy sensible y material muy caro, y que al igual que las resinas epóxicas tienen una vida útil generalmente de unos 3 años y que volvemos a comentar, dependiendo del proceso en el que estén implicados,
pues pueden durar un poco más o quizá muchísimo menos. Continuemos hablando de alternativas para tratamiento de sarro. Comenzamos con alternativas a través de la vía física. Vamos a nombrar los imanes simplemente por darles también una visión de alguna alternativa. No sé si las han conocido ustedes, pero bueno, los imanes son dos piezas imantadas que se superponen sobre una tubería. Se abrochan a ambos lados de una tubería y en principio, se supone que tienen un efecto en el cual generan un campo magnético y cuando el agua circula a través de esta sección donde están los imanes, de alguna manera alinean los cristales del carbonato de calcio. Pero esta alternativa tiene unos condicionantes que yo les dejo luego a su elección, el que puedan investigar más si quieren saber más sobre ellos. La efectividad de estos imanes está sujeto al diámetro de tubería. No es lo mismo trabajar con una tubería de 1,25 pulgadas, pulgada y media, que trabajar en una tubería de 10 pulgadas o de 14 pulgadas. No sería lo mismo la longitud del circuito, un circuito de 2, 3, 4 metros en una vivienda, por ejemplo, que hablar de un circuito industrial, un recorrido de a lo mejor 2 kilómetros, 3 kilómetros, o no quiero nombrar ya actuaciones en municipios o en sitios donde el agua viaja kilómetros, como podremos ver a continuación en los ejemplos. El caudal del agua es importante. Tratar 2 metros cúbicos de agua es una situación y tratar 200 metros cúbicos por hora de agua o 450 es una situación totalmente distinta. La dureza de carbonatos también tiene que ver, que el agua pueda tener 40 grados franceses o que tenga 180. Por último, la temperatura del agua. La actuación sobre el carbonato de calcio se realiza con el agua en temperatura fría. Esto es 17, 18, 20, 25, 30, 32 grados. Pero no después de que el agua salga de una terma eléctrica a 90 grados o a 80 grados. Los imanes pierden la fuerza, pierden la imantación que hayan podido dar cuando el agua llega a una terma eléctrica. Por lo tanto, al salir de esta terma, habría que volver a repercutir este fenómeno.